Buenas noches a todos y agradecer a Casa Turca la invitación que me ha hecho, que para mí es un honor estar aquí esta tarde. Y como comentaba Zeki, la conferencia sobre las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. La hemos titulado Un desencuentro que se alarga en el tiempo, pues porque realmente lleva mucho tiempo de relaciones con mejores o peores momentos entre ellas. Tradicionalmente, una de las primeras cuestiones que cuando se hablaba de Turquía y de la Unión Europea se planteaban de manera habitual era pues cuestionarse si Turquía es Europa o no era Europa. Yo siempre he dicho que desde que en el 2005 se abrieron las negociaciones para el ingreso de Turquía en la Unión Europea, que este ya era un tema que realmente pues que no había que planteárselo, en el sentido de que el artículo 49 del Tratado de la Unión, que es el fundamento jurídico de los procesos de adhesión, dice que específicamente solamente se puede abrir negociaciones con un país europeo y habla de cualquier país europeo. Por lo tanto, pues a partir de ahí el cuestionamiento de si Turquía es Europa o no quedaba, como les decía al principio, un poco obsoleto. De todas formas, también es importante en este sentido pues recordar la vinculación que históricamente desde siempre ha tenido Turquía con Europa. Muy brevemente, recuerden que el Imperio Romano sobrevive básicamente en lo que es el Imperio de Oriente, lo que es Bizancio, lo que luego va a ser Constantinopla, hasta el año 1453, en el que al último emperador romano le va a sustituir, va a ser depuesto, y en su lugar va a ocupar el trono el primer sultán otomano. Yo les he puesto ahí unos mapas más o menos de la evolución de lo que es el Imperio bizantino desde en torno al año 560 hasta 1270. En 1453 todavía era algo más pequeño de lo que sale en este mapa, pero sí nos puede hacer una idea de cómo fue evolucionando. Sí es cierto que este imperio pues, ha sido el gran conservador del legado romano. Sí es verdad también que tenía bastante amalgama de lo que era el componente griego, pero importante que recordemos que el gran legado romano pues estaba en el Imperio de Oriente. Una vez desaparecido el Imperio bizantino, como les decía antes, la península de Anatolia se convierte en el corazón de otro imperio, que va a ser el Imperio otomano, que se constituye como uno de los tres grandes imperios europeos modernos, junto con el zarista y con el austrohúngaro. Durante siglos ese imperio va a ir creciendo, va a llegar hasta las puertas de Viena en el siglo XVII, concretamente en 1683, y 1669 hasta 1683, que alcanza la ciudad de Viena, y sí es cierto que nunca toma Viena, y que a partir de ese momento pues empieza el declive de lo que es el imperio otomano como tal. Y por fin, en lo que es la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, va a desaparecer como imperio exactamente igual que los otros dos imperios europeos. Y es a partir de 1923 cuando podemos empezar a hablar del nacimiento de la nueva Turquía, de la República Turca, bajo lo que es la égida y la dirección de Mustafa Kemal, también conocido como Atatürk. En ese mapa pues lo que tienen también es la evolución de lo que fue el imperio otomano pues hasta el final del mismo en la primera Guerra Mundial. ¿Por qué estas pinceladas históricas? Pues precisamente por lo que les comentaba al principio. Es importante que recordemos la vinculación estrecha que históricamente ha existido entre Turquía o el Imperio Otomano, o más lejos todavía con el Imperio Bizantino, y con Europa y con lo que es la cultura europea. Haciendo también un repaso muy breve de lo que ha sido la historia de la República de Turquía, recuerden que a partir de 1923 lo que se establece es un nuevo modelo político que es muy afín a las potencias occidentales, fundamentalmente a Suiza y a Francia. El legado cultural es de muchas de las leyes de ese momento pues es suizo por una parte y francés por otro. Sobre todo en el caso francés, pues como digamos un tributo al pasado europeo del imperio otomano, básicamente.
A partir de 1946 oficialmente se abre la República hacia el multipartidismo, aunque sí es cierto que en los primeros momentos es más un bipartidismo que otra cosa, y por primera vez en 1950 se va a producir la primera alternancia en el poder cuando gana las elecciones el partido de Menderes, que es el Partido Demócrata. Importante de cara a lo que es también la vinculación con Occidente es el hecho de que en el año 1952 pues, Turquía ingresa en la OTAN. Y sí es cierto que durante todos estos años pues, se va regularizando, se va avanzando y se va profundizando en lo que es el proceso de democratización de la República de Turquía. Hay momentos álgidos como puedan ser los golpes de Estado del año 60, del año 71, del año 80, y a partir del año 83 se vuelven a regularizar más o menos la política, pero sí es cierto que también a partir de ese año 83, aunque aparentemente se vuelve a la normalidad, lo cierto es que se inicia un periodo de inestabilidad que va a estar presidido por coaliciones gubernamentales con poca fuerza y que paulatinamente van a ir sumiendo al país en un periodo de confusión social que se mantiene pues, prácticamente hasta el siglo XXI, hasta el año 2000 básicamente. Y estas últimas décadas del siglo XX, motivado precisamente por esa inestabilidad política, pues van surgiendo cada vez más fuerzas o grupos políticos de corte islamista que van a ir poco a poco conquistando paulatinamente una mayor aceptación por parte de la ciudadanía, y que incluso a partir de más o menos mediados de los años 90 pues empiezan a conseguir buenos resultados electorales. Durante estos años también hay otro problema importante, fundamental, que va a amargar de alguna manera la vida política turca, que es la cuestión kurda, que ahora, pues por las situaciones internacionales que estamos viviendo en estos momentos, ha vuelto a tener una resonancia importante y que por ello no me resisto a no dejar de nombrarla, aunque no es un tema en el que podamos profundizar. Cuando Turquía entra en el siglo XXI, ya se produce, esa entrada de Turquía en el siglo XXI se produce, digamos, en un contexto de diferenciaciones ideológicas que ya no eran exclusivamente lo que, haciendo una reducción, pero bastante clara, lo que es un decorte político entre derechas e izquierdas, sino que se ha entrado en un juego con otros parámetros importantes, como es por una parte la tendencia islamista o el nacionalismo, lo que es la identidad nacional o la etnicidad. También otro tema que va a empezar a cuestionarse es el ingreso o no en la Unión Europea. Sí hay que tener en cuenta que muchas de estas cuestiones se suponía que estaban superadas a partir de 1923 y que pues ahora volvían otra vez a ser, digamos, un objeto de controversia electoral y de controversia política. También hay que tener en cuenta otro punto importante, y es que tampoco la Unión Europea es ajena a este proceso que se está viviendo, porque, aunque sea de manera indirecta, el rechazo que se ha producido a veces por parte de la Unión Europea cada vez que Turquía llamaba a sus puertas, o la no aceptación de Turquía muchas veces como miembro de pleno derecho en el Club Europeo, pues también ha radicalizado las actitudes de ciertos sectores sociales que se han ido pues alejando de lo que era pues la idea de Europa y la conveniencia de estar dentro de lo que es la Unión Europea. Sí es cierto que en los últimos 10 años pues lo que es el interés por parte de los turcos de entrar en Europa, si no recuerdo mal, ha bajado de en torno al 66% que estaban antes a favor, ahora en torno al 44%. Es decir, sí ha sido una bajada importante en la que ha tenido mucho que ver la política interna turca, pero también ha tenido mucho que ver de alguna manera lo que ha sido la actitud de la Unión Europea hacia Turquía básicamente.
Otro elemento fundamental que también hay que nombrar es el hecho de que partidos como el que ahora mismo está en el poder, o que está en el poder desde hace ya años, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, se autodefinen como islamistas moderados, políticamente laicos, aunque no personalmente, eso es un elemento que también tienen que tener en cuenta, y defensores de los valores democráticos. Ellos mismos alguna vez se han definido a sí mismos o se han visto como la contrapartida de lo que en el mundo occidental sería la democracia cristiana. Recuerden también que el Partido de la Justicia y el Desarrollo gobierna desde marzo del 2003 Turquía, ha repetido triunfo electoral con amplias mayorías en el 2007, en el 2011 y a partir del 2007 también la presidencia de la República estaba ocupada por Abdullah Gül, un miembro de este partido, y en el 2014, hace poquitos meses, fue Erdogan el que había sido primer ministro durante las 3 elecciones anteriores, el que ha pasado a ocupar la presidencia de la República, y su ministro de Asuntos Exteriores, el que ha ocupado el puesto de primer ministro. Es importante que tengamos algo en cuenta. Bajo el gobierno de Erdogan, sobre todo en el primero, pero algo menos en el segundo y en el tercero, pero lo cierto es que Turquía ha superado logros muy importantes, algunos de corte interno y otros de cara a lo que son las negociaciones con la Unión Europea. Se superó la crisis económica del 2001, que había sido muy grave, y no solo se superó la crisis, sino que además se consiguió situar a Turquía pues, en unos índices de crecimiento económicos muy altos, en torno a un 7%, ha habido años que han sido del 5%, ha habido otros que han sido del 9%, pero digamos una media del 7%, que lo ha convertido al país pues, en una economía emergente de primer orden. También se realizaron reformas importantes en el Código Civil, en el Código Penal, reformas todas ellas que estaban demandadas desde la Unión Europea y que estaban muy en relación directa con lo que era la asunción de lo que desde la Unión Europea se conoce como el acervo comunitario. Y dentro también de lo que eran las exigencias de la Unión Europea, pues se suprimió la Comisión Provisional de Minorías, que se había fundado en el año 62 y que se dedicaba pues, a investigar las actividades de los grupos minoritarios que podían atentar contra la seguridad y la integridad de la patria turca. También se reformó el Consejo de Seguridad Nacional, que a partir de las reformas sucesivas pues lo que ha hecho es restarle poder a la cúpula militar dentro de lo que es el ámbito político. Tengan en cuenta, sobre eso me gustaría señalar una cuestión. Esta ha sido una de las reformas más demandadas por parte de la Unión Europea, en el sentido de que la idea de separación de poderes era absolutamente fundamental y era uno de los requerimientos de los criterios de Copenhague si se quería iniciar la apertura de negociaciones. Pero también tienen que tener en cuenta una peculiaridad importante de lo que ha sido la República de Turquía desde 1923 hasta los tiempos actuales, y es que los que eran los garantes de la laicidad eran precisamente los militares. Entonces el Consejo de Seguridad Nacional era el garante de la laicidad turca. A partir de la reforma y de la pérdida de poder por parte del Consejo de Seguridad Nacional, lo que se abría era una importante incógnita en cuanto a qué iba a pasar con la laicidad turca. Es decir, si realmente posiciones islamistas iban a ir avanzando posiciones y, claro, estábamos por un lado, esto es una exigencia de la Unión Europea, esto lo tenemos que cumplir, pero además, al otro lado, estamos abriendo una incógnita que también es una exigencia de la Unión Europea, que seamos un país laico. Ténganlo en cuenta. Entonces, este era un tema bastante controvertido en líneas generales. Es decir, un régimen islámico tampoco iba a ser o nunca va a ser aceptado por la Unión.
Todas estas reformas tuvieron una coronación de cara al exterior, que fue en el 2005 la apertura de negociaciones de Turquía con la Unión Europea, y teniendo en cuenta que bueno, parecía que ya a partir del 2005 realmente se producía la apertura de las puertas de la Unión Europea a Turquía. Lo cierto es que tampoco lo que en el 2005 parecía ha sido exactamente así. Tengan en cuenta además que las relaciones Unión Europea o Comunidad Económica Europea, que es anterior a la Unión Europea, y Turquía datan desde hace medio siglo en números redondos. El Acuerdo de Ankara era del año 1963 y el Acuerdo de Ankara pues era básicamente un acuerdo comercial. Eso también nos lleva a afirmar otra cosa, y es que las relaciones entre la Unión Europea o la Comunidad Económica Europea, como la quieran llamar, y Turquía, mientras se mantenían dentro de lo que era el aspecto comercial, siempre han marchado, a mí se me había olvidado esto, siempre han marchado magníficamente. Es decir, nunca ha habido problemas siempre que se han mantenido dentro de lo que era el terreno comercial. Han sido beneficiosas para ambos y, más o menos, nunca ha habido discrepancias importantes. Cuando desde básicamente la perspectiva turca se ha intentado dar un salto más adelante hacia negociaciones de corte político, es cuando han empezado los problemas. Tengan en cuenta también que el Acuerdo de Ankara ya explicitaba de alguna manera que ese era el primer paso para llegar a una plena integración, que sigue haciendo pues al cabo de los años en distintas etapas. Entonces, Turquía en 1987 por primera vez presenta oficialmente la solicitud de apertura hacia relaciones, como les decía, de tipo político, y entonces la comunidad dice no. Nuevamente se solicita en el año... Aquí lo tengo. Nuevamente se solicita en el año 93 y en ese mismo año además se aprueban los criterios de Copenhague. Los criterios de Copenhague, que hasta ese momento no se aplicaban porque no existían a ningún país que quería integrarse en la comunidad. Son criterios de corte básicamente político: democracias, estados de derecho, economía de libre mercado, derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ese año 1993 pues Turquía también queda fuera de la lista de posibles países candidatos con fecha de apertura de negociaciones. Un año después, en 1994, en la cumbre de Essen, se aprueba lo que se llamó entonces la estrategia de preadhesión, que consistía en exigir al país candidato que trabajase en lo que se denominaba la adopción del acervo comunitario. Lo que eso implica, en palabras que podamos entender básicamente, es que no solamente hay que trabajar en adecuar la legislación necesaria, sino que además también el país tiene que comprometerse a que dicha legislación sea llevada a la práctica y además sea asumida por la población como una situación normal, básicamente. Es decir, que la población y las instituciones asuman lo que se conoce en la jerga europea como el espíritu europeísta. Sobre esa idea pues comenzó a trabajar Turquía y finalmente verá sus esfuerzos recompensados en la cumbre de Luxemburgo de 1997, en la que se reconoce, y les leo textual, la capacidad de Turquía para adherirse a la Unión Europea, y se recomienda que se diseñe una estrategia europea concreta para Turquía. Esa estrategia de adhesión concreta para Turquía se aprueba en el año 98, es decir, un año después. Y finalmente, en el año 99, en la cumbre de Helsinki, la Unión Europea otorga a Turquía el estatuto de país oficialmente candidato. Además, se ofrecen fondos económicos específicos, fondos para ayudar a Turquía en las reformas que eran necesarias que realizase. En el año 99, además, tengan en cuenta que pasa otra cosa. Pasa otra cosa dentro del contexto internacional,
que explica lo que pues en ese momento era un gran avance en las negociaciones, que realmente pues habían estado más que paradas, y lo que se había dado eran algunos que otros paños calientes, pero en la práctica no se había avanzado demasiado. ¿Por qué en el año 99 se da ese paso hacia adelante? Pues por una razón muy clarita, y que tiene mucho que ver con los temas de defensa. En ese tiempo Europa estaba intentando crear una fuerza de reacción rápida que le hiciera, defensivamente hablando, más independiente de los Estados Unidos, y a la OTAN también más independiente de los Estados Unidos, es decir, que no hubiera que depender tanto de lo que Estados Unidos en cuestiones de armamento y fuerza podía ofrecer. Y para eso era necesario contar con Turquía. Turquía ha sido un país que tradicionalmente ha tenido un presupuesto de defensa de los más altos dentro de lo que es la Unión Europea, y debido pues a esa capacidad defensiva era necesario contar con ella, y para eso había que darle algo a cambio, lógicamente. Por lo tanto, en el año 99, como les digo, se le otorga el estatuto de país candidato. Paralelamente también, por parte de Naciones Unidas, hay un plan de apoyo para terminar con el conflicto de Chipre, que evidentemente pues no se termina. Y finalmente, en el 2004, ya la Comisión recomienda que se abra el periodo de negociaciones, y que, ¿por qué? Porque consideraba que Turquía cumplía con todos los requerimientos políticos necesarios para ello. El Parlamento hace lo mismo al día siguiente. Tradicionalmente el Parlamento ha sido más reticente que la Comisión a la apertura de negociaciones, también eso ténganlo en cuenta. Y finalmente, en una reunión bastante larga, se consigue que todos los países voten, porque había que votar por unanimidad la apertura de negociaciones, y se consigue que todos los países voten por unanimidad que se abran las negociaciones con Turquía. ¿Qué es lo que nubla de alguna manera pues ese éxito? Pues lo que nubla ese éxito es la insistencia que desde ese mismo momento muestra de alguna manera la Unión Europea en poner de manifiesto que la apertura de las negociaciones en ningún caso, además lo del ningún caso no lo estoy poniendo yo, es textual, en ningún caso implicaba alcanzar un resultado final positivo, ya que esto dependería tanto por una parte de los progresos turcos como de otra de la capacidad de la Unión Europea para absorber un nuevo miembro de la complejidad y del tamaño de la República Turca. Estaba clarísimo ya en el 2005 que el proceso iba a ser bastante más largo de lo habitual en estas circunstancias. A partir del 2005, como les digo, pues está clarísimo que estamos ante una ampliación particular, en la que además se iban a establecer pues toda una serie de consideraciones que eran igualmente excepcionales. En primer lugar, el control de la Unión Europea sobre los avances turcos iba a ser más estrecho de lo que había sido en relación con otros países candidatos. En segundo lugar, quedaba más oficialmente se puede, pero nunca ha sido algo que se ha puesto de manifiesto, y en este caso concreto quedaba muy claro la posibilidad de que en cualquier momento se podían paralizar las negociaciones. Ya les digo que, o sea, oficialmente eso está contemplado, pero nunca se ha utilizado como un elemento a tener en cuenta y a recordar cada 2 por 3 como en este caso. Y como de hecho ha ocurrido, es decir, las negociaciones se han paralizado. Y en tercer lugar, también se condicionaba la marcha de las negociaciones a un punto fundamental, y era que se normalizaran las relaciones entre Chipre y Turquía. Cuestión que, como les decía antes, pues no solamente no se ha resuelto, sino que en los últimos tiempos ha habido un elemento más a tener en cuenta, que son las perforaciones de gas que inició Chipre en el Mediterráneo, y que bueno, pues no han ayudado precisamente a que las cuestiones se salven, sino todo lo contrario. Siguiendo lo que eran los plazos habituales, pues para finales del 2005 se cumplieron las primeras etapas del proceso,
que consistían pues, en fases explicativas y bilaterales sobre los distintos capítulos de los que consta la negociación, que es una negociación complejísima, por cierto, y finalmente en el 2006 se inician las negociaciones ya de manera clara con la apertura de 9 capítulos. Uno de los más graves problemas que se han ido presentando a lo largo de la marcha de las negociaciones ha sido la negativa turca a abrir sus puertos y aeropuertos a los barcos y aviones chipriotas, lo que se ha considerado pues, una violación grave y persistente de uno de lo que son los principios de la Unión Europea, de los principios fundamentales de la Unión Europea. A causa de ello, pues se bloquearon una serie de capítulos relativos a lo que es la Unión Aduanera o el protocolo de Ankara. Individualmente también Chipre decidió obstaculizar el avance de otros 5 capítulos más, y Francia, por su parte, las relaciones entre Francia y Turquía durante el gobierno de Sarkozy han sido bueno, algo difíciles, por decirlo de una manera suave. Pues les decía, Francia paralizó las negociaciones de otros 5 capítulos, realmente de 4 más 1. ¿Por qué? Porque uno coincidía con los 5 que había paralizado Chipre. Y esos capítulos, de hecho, lo que se referían, pues de alguna manera, es a la esencia misma de estar o no estar dentro de la Unión Europea. Pues eran cuestiones relativas a política regional, disposiciones financieras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para el primer semestre del 2010, la situación era que solamente había un capítulo cerrado provisionalmente. Lo de provisionalmente tampoco es importante. Quiero decir, todos los capítulos se cierran provisionalmente hasta que se acaba la negociación completa de todos, con lo cual el provisionalmente en este caso no implica ningún adjetivo especial. Había un capítulo, como les decía, provisionalmente cerrado, que era el de Ciencia y Tecnología, 13 que estaban abiertos, 8 bloqueados por la Unión Europea, 5 unilateralmente paralizados por Chipre y 4 más 1 congelados por Francia. Y el resto ni siquiera se habían abierto. En estas circunstancias, Turquía, las autoridades turcas hicieron pública su intención de seguir unilateralmente lo que era la estrategia de adhesión y lo que ellos dijeron que se iban a centrar en 4 puntos fundamentales. Primero, concentrarse en el trabajo de los 13 capítulos que estaban abiertos y en los que consideraban que eran los posibles que se podían abrir de una manera más o menos inmediata en esos momentos. Por otro lado, en segundo lugar, independientemente de que hubiera capítulos bloqueados o no, la idea de Turquía en torno al año 2010-2011 era seguir avanzando de manera individual en las exigencias de la Unión Europea por parte de estos capítulos, de manera que para el 2013 estuvieran listos para ser cerrados. Eso implicaba pues, proseguir con las reformas políticas necesarias, evidentemente, y además, en cuarto lugar, se hablaba de poner en marcha una estrategia relativa a la Unión Europea con el fin, decían palabras textuales del que entonces era el embajador español en Turquía, de empujarla a que siga adelante en el proceso de integración. Es decir, ¿cuál era la idea de este último punto? Pues lo que desde la perspectiva de Turquía se consideraba que era la fatiga europea de la adhesión por la adhesión masiva de los países del este que se había producido en breve tiempo anterior, pues ese freno, porque evidentemente fue una adhesión muy dura, es decir, no solamente por parte de los países, sino también de cara a la Unión Europea asumir el ingreso de tantos nuevos países y además en unas circunstancias económicas bastante difíciles y en unas circunstancias políticas de transición que tampoco eran las ideales ni mucho menos. Bien, pues la idea de Turquía en torno al año 10-11 era, como les decía, esa fatiga europea hacia la adhesión, en lugar de en una rémora, convertirla en un impulso, en el sentido de que, la mejor respuesta
para la crisis económica, por ejemplo, era Turquía y el dinamismo económico que Turquía tenía en esos años. También, en lugar de considerarlo un problema, considerarlo una ventaja, lo que es el crecimiento demográfico turco. ¿Por qué? Porque la población europea está envejecida. Entonces, el que la población turca crezca, y además crezca a un ritmo mucho más alto que el europeo, es una ventaja. ¿Por qué? Porque tenemos jóvenes, básicamente, y por lo tanto es tanto el dinamismo económico como el crecimiento demográfico, convertirlos en algo necesario para ayudar a la Unión Europea, que necesitaba Turquía cada vez más en ese sentido. Será el planteamiento turco en esos años. Pero lo cierto es que, bueno, las negociaciones no avanzaban. Es decir, entre el 2010 y el 2012 se puede decir que están prácticamente, o prácticamente, paralizadas de alguna manera. No había, por lo menos, avances significativos. Debido a eso, en el 2012, la Comisión Europea decide crear una nueva agenda positiva, así la llamaron, que el objetivo era pues mantener vivo el proceso de adhesión y además fundamentalmente evitar el colapso que probablemente se iba a producir en el segundo semestre del 2012. ¿Por qué en el segundo semestre del 2012? Porque le tocaba la presidencia rotatoria a Chipre. Se pueden imaginar que no tenía muchas ganas de andar en el proceso precisamente. Sí es cierto que esta nueva agenda positiva se vio con cierto recelo en determinados sectores, porque se pensó que lo que se estaba intentando era una vía que sí desbloquease, pero que no llevase a una adhesión de pleno derecho, sino que llevase pues a algo que ya se había hablado en otros campos, en otros momentos, de que, bueno, en lugar de integrarse como miembro de pleno derecho, pues nos integramos económicamente con unos acuerdos es decir, una integración un poco extraña. Y en ese sentido, pues tanto desde la Unión Europea como desde la propia Turquía, pero más desde la Unión Europea, realmente se dijo que no constituía en ningún caso una alternativa al proceso de negociación, una forma complementaria para acelerar y reforzar los mecanismos de cooperación en ámbitos de especial importancia para las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. La agenda incluía la creación de grupos de trabajo con la tarea de acelerar el proceso de aproximación legislativa al acervo comunitario, básicamente en ocho capítulos nuevos, y poco después, en junio del 2012, también el Consejo le otorgó a la Comisión el mandato para iniciar las negociaciones con vistas a la exención de los visados a los ciudadanos turcos, que eso era un tema importante y fundamental. Sí es cierto que a cambio, pues Turquía tenía que comprometerse a cumplir con las obligaciones que se derivan del acuerdo de readmisión para la repatriación de los inmigrantes irregulares que entrasen en la Unión Europea procedentes de Turquía. Como les comentaba hace un momento, el segundo semestre del 2012 fue especialmente duro en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Turquía decidió abstenerse de cualquier reunión y contacto con la presidencia chipriota y se congelaron de facto las relaciones con la Unión Europea, pero sí es cierto que se mantuvieron contactos personales con otras autoridades, como por ejemplo con Catherine Ashton, etcétera, etcétera. El primer semestre del 2013, con la presidencia irlandesa, pues presentó, digamos, una cara más amable. Y además han pasado también otras cosas. Francia y Alemania, sin bajarse realmente de su postura, pero sin cambiar radicalmente su postura, sí se mostraron más proclives al diálogo, de alguna manera. Angela Merkel visitó Turquía en visita oficial, y también el alto representante de política exterior fue en visita oficial a Turquía, e incluso por primera vez el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, también fue en una primera visita oficial a Turquía desde que ostentaba el cargo.
Y finalmente los Estados europeos decidieron en junio del 2013 retomar las negociaciones con Turquía. ¿Qué pasó entonces? Pues las protestas contra el gobierno que se protagonizaron en Estambul en junio y julio de ese año, las críticas recibidas al gobierno por el gobierno turco ante la represión de las mismas, ciertas acusaciones de que las autoridades habían violado derechos humanos, etcétera, etcétera, volvieron a hacer que la reapertura de las negociaciones se retrasase. Y ya con la presidencia lituana, con un informe previo de la Comisión Europea, en noviembre del 2013 se reabrieron las negociaciones con la apertura concreta de un capítulo nuevo, que era el capítulo 22. Francia había levantado previamente el veto a ese capítulo, que era uno de los que tenía vetados, que es el de la política regional. En ese sentido, el Parlamento, en relación con la reapertura de las negociaciones, se refirió a cuestiones, les voy a leer más o menos textualmente, el poder transformador que tienen las negociaciones entre la Unión Europea y Turquía, destacando la importancia que reviste un diálogo y una cooperación estrecha entre Turquía y la Unión Europea en lo relativo al proceso de reformas. De modo que las negociaciones puedan seguir proporcionando a Turquía unos indicadores de referencia creíbles. Subrayaba también la importancia de que las negociaciones se llevaran a cabo de buena fe, sobre la base de un compromiso mutuo por parte de Turquía y de la Unión para alcanzar reformas efectivas destinadas a reforzar las bases democráticas de la sociedad turca, fomentar los valores fundamentales y producir un cambio positivo en las instituciones, en la legislación y en la mentalidad de la sociedad turca. En el informe, saben que todos los años se emite un informe por parte de la Unión Europea sobre los progresos y los avances de los países candidatos. En el informe correspondiente al año 2013, sí es verdad que se vertían críticas sobre la actitud del gobierno ante los manifestantes, pero también se reconocían los avances en materia de reformas judiciales. Había habido un paquete de 4 medidas, la introducción también de un paquete de reformas democráticos, y se veía favorablemente el inicio de un proceso de paz que se había iniciado en el 2012 para terminar con el terrorismo y la violencia en el sureste del país, y subsiguientemente la solución del problema kurdo. Sí es cierto que las últimas noticias que estamos recibiendo en los últimos días y semanas sobre esta cuestión y sobre lo que es el Estado Islámico o ISIS, como quieran llamarlo, pues están de alguna manera dejando en suspenso este tema. En la parte negativa, el informe decía que había que profundizar en el desarrollo de una verdadera democracia participativa que acogiese a todos los segmentos de la sociedad. Se insistía en el peligro de mantener un clima político marcado por la polarización, y añadía que había que reformar la legislación penal y sobre todo mejorar la interpretación de la legislación que los tribunales hacían. Se refería a cuestiones como el derecho a la libertad, mencionando concretamente la libertad de expresión y la libertad de reunión. Y se recordaba a Turquía, el evento fundamental, que aún no había cumplido con su obligación de implementar con Chipre las exigencias del protocolo adicional del acuerdo de asociación. También es cierto que la propia Comisión pedía que se abrieran más capítulos, por ejemplo el 23 y el 24, dentro de lo que era el proceso de negociación. Y el recientísimo informe que salió el mes pasado sobre el 2014, pues la tónica era más o menos la misma. Es decir, se reconocían los esfuerzos de alineación de Turquía con el acervo comunitario. Se hablaba particularmente que era notable todo lo que se había avanzado en cuestiones como la libre circulación de mercancías, los servicios financieros, temas de energía, política regional y coordinación de los instrumentos estructurales. Hablaba también de desarrollos significativos en el marco jurídico, en el ámbito de la migración y en las cuestiones de asilo.
Hablaba de que se necesitaban esfuerzos en la armonización legislativa y en el aumento de la capacidad institucional en la mayoría de las áreas, y que también había que seguir progresando en relación con el Poder Judicial y los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad. También, esto sí se los voy a leer textual porque es muy significativo, la Comisión reconocía que la dinámica económica de Turquía proporcionaba una valiosa contribución a la prosperidad del continente europeo. Los muy graves acontecimientos en la región, en particular en Siria y en Irak, hacen aún más crucial la cooperación en asuntos de política exterior. La ubicación estratégica de Turquía también subraya la importancia de una mayor cooperación en los ámbitos de la política de migración y de seguridad energética. El valor de este tipo de cooperación es aún más claro a la luz de los considerables desafíos planteados por los acontecimientos recientes en nuestra vecindad común, incluyendo la crisis de Ucrania. Es decir, lo cierto es que la nueva estrategia de seguridad que del 2010 puso en marcha Rusia, en la que, en esa estrategia de seguridad decía que se podía intervenir en un país tercero siempre que fuera para defender a los ciudadanos rusos, pues realmente ha cambiado de alguna manera lo que es la geopolítica del Cáucaso Sur y de Oriente Medio. Tengan en cuenta también que en ese sentido es mucho más grave eso que dice Rusia. ¿Por qué? Porque la política de Rusia es dar pasaportes rusos, pues por ejemplo, a todas las zonas de lo que son los conflictos muertos o los conflictos que no se han solucionado, es decir, la Transnistria, por ejemplo, Nagorno-Karabaj, Osetia del Sur, etcétera, en donde, claro, hay ciudadanos rusos porque se les ha otorgado el pasaporte ruso, pero no están reconocidos ni como repúblicas independientes. Entonces es una situación bastante compleja en la que el papel de Turquía en ese sentido pues se ha revalorizado de manera importante. Como conclusión, básicamente, ¿qué podemos esperar o qué podemos analizar de todo esto? Realmente la idea es que una vez abiertas las negociaciones, a pesar de la paralización del proceso, a pesar de los retrasos que eso pueda llevar, pues parece difícil que se pueda dar marcha atrás a lo que en un futuro tiene que ser una nueva realidad, ¿no? Se puede dilatar en el tiempo, pero se supone que la entrada definitiva de Turquía como miembro de pleno derecho pues tiene que ser el final lógico de todo este proceso. Hay varias incógnitas en esto. Sí es cierto que Europa le va a costar pues asumir la incorporación de un gigante como Turquía, no solo porque es un país grande geográficamente, sino porque también tiene una de las poblaciones más numerosas de Europa. Y además, como les decía antes, pues con un crecimiento también mayor que el de los otros países de Europa, lo que va a hacer que la diferencia numérica cada vez sea mayor. Como les decía, también es cierto que esa población joven puede ser una ventaja, pero de cara a las instituciones europeas, pues sí es cierto que hay que realizar modificaciones. Hay que realizar modificaciones en el Parlamento, hay que realizar modificaciones en el Consejo. Sí es cierto que en la Comisión no, en la Comisión sería un miembro más en igualdad de condiciones que en el resto. También hay cuestiones económicas que hay que contemplar. Los problemas económicos no son pocos, no son baladíes. Sí es cierto que no tiene por qué ser una incorporación económicamente tan cara como algunos dicen o como algunos quieren hacer creer, pero sí va a requerir ajustes por parte del resto de los estados, además de que va a suponer la pérdida por parte de los estados más pobres de ciertas ayudas que reciben. Lo mismo que pasó con el sur de Europa cuando ingresaron en el este, pues eso mismo va a tener que pasar ahora. Es decir, sí tiene que haber ajustes económicos, eso es cierto. Eso es cierto. Pero también tengan en cuenta que económicamente hablando, si Turquía ingresara hoy, en este año o en el año que viene,
lo haría en mejores condiciones que algunos, desde luego que como ingresaran España, Portugal o Grecia en el momento que ingresaron, y lo haría en mejores condiciones que algunos de los países miembros que hoy mismo están dentro de la Unión Europea y que no quiero citar a ninguno. Ustedes les ponen el nombre, el que quieran. Yo simplemente les dejo ahí la idea. Pero sí es cierto que las economías de determinados países, pues con otras crisis, con esta crisis global, se han visto realmente muy afectadas y la situación económica de Turquía es mejor que la de esos países. Luego también hay que tener en cuenta que lo que es el financiamiento europeo permitiría el aprovechamiento de los recursos energéticos turcos, desde las fuentes de hidrocarburos a la energía solar, lo que permitiría, pues de alguna manera, reducir la dependencia europea del petróleo y del gas ruso, permitiría extender la influencia europea en Medio Oriente, otorgaría estabilidad a la región y facilitaría la lucha contra el terrorismo. Turquía se vería beneficiada también al contar con el apoyo necesario para controlar los conflictos y los flujos de refugiados que provienen de los países vecinos y que cada vez son mayores últimamente. Pero también hay que contar con otro elemento, y ya lo comentábamos, el entusiasmo turco por la Unión Europea pues ha decaído en los últimos tiempos, ya que se ha considerado que la Unión Europea nunca ha tenido una postura imparcial en relación a la negociación con Turquía. Hay un desencanto turco hacia la Unión Europea, cada vez es más patente, como les decía, y hay todo un giro por parte de la política exterior turca en este sentido de colocarse como líder indiscutible de su zona, todo lo que es el Cáucaso Sur, Oriente Medio, etcétera, etcétera, y ha iniciado una política exterior independiente en algunos casos de sus aliados tradicionales y en algunos casos también independiente de la Unión Europea. Yo opino que el gran reto para la Unión Europea y para la Unión Europea no es una cuestión política o no es tanto una cuestión de religión, que también lo es, pero es fundamentalmente una cuestión económica más que otra cosa. Es también un problema político, pero no un problema de religión, o sea, en ese sentido no mezclemos las dos cosas, y es más también económico y político que geográfico, que cultural, básicamente, pero también considero que la no incorporación turca a la Unión Europea, una vez abierto el periodo de negociaciones, serían mucho más graves que los problemas lógicos derivados de la incorporación, básicamente. Y en cuanto a Turquía, para mí el reto es adaptar su cultura política a las realidades europeas, fundamentalmente cambiar el concepto de Estado que existe en Turquía. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado es el que está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. Ese es un cambio de mentalidad que además llevaría al crecimiento de la idea del respeto de los derechos humanos a los estándares europeos, básicamente, y mejoraría la obligación que tiene el Estado para trabajar para que la legislación esté alineada con esos criterios europeos y ser una realidad en la práctica diaria fundamentalmente. Como les digo, creo que los problemas de la no integración serían mayores que los problemas de la integración. Y por mi parte, pues muchas gracias por su atención y aquí lo dejamos. ¿Hay algunas preguntas? Sí. ¿A Sara? La señorita primero, por favor. Bueno, gracias. Muchas gracias por la ponencia. Yo tenía un comentario y una pregunta. En mi opinión, las reformas que está implementando el Partido de la Justicia y el Desarrollo han sido, respecto a la Unión Europea, han sido muy selectivas. Es decir,
no ha sido un compromiso genuino con el acceso a la Unión Europea, sino han utilizado la Unión Europea como un chivo expiatorio para justificar de cara a su electorado más conservador medidas como el proceso de paz con los kurdos o la ampliación de libertades religiosas. Lo han justificado frente a sus oponentes políticos, o el poder al ejército, entre otras muchas. Y en ese sentido usted dice que, bueno, que la no integración sería más perjudicial aún, pero cuando el gobierno no está verdaderamente comprometido, Erdogan mismo ha estado diciendo que la Unión Europea pues que cada vez le da más igual, que aboga por una Unión Euroasiática, bueno, por otras alternativas, o con Rusia, bueno, va más por su cuenta. ¿Cómo ve usted la sugerencia de países como Francia, ya no, pero o como Merkel, como Alemania, de una asociación privilegiada, que por otra parte Turquía probablemente no aceptaría, pero es verdad que tal y como están las cosas, el gobierno turco no desea acceder a la Unión Europea porque no está implementando las reformas más sensibles? Ni la europea con los turcos, está clarísimo. Claro. O sea, en el fondo es así, o sea, que la Europa va dando largas a Turquía, está toreándola, en plan, pues a ver por dónde va y tal y cual, con esta excusa, primero Chipre, luego no sé cuántos. Pero claro, en el Corán, en la segunda sura del Corán, en la Vaca, al final, dice: el comercio es como la usura. Sin embargo, Alá ha hecho lícito el comercio y ha prohibido la usura. Y toda la crisis viene en Europa por culpa de los bancos que se han dedicado a llevar la usura hasta sus máximas consecuencias. No solo los bancos, sino que las grandes empresas se han dedicado a ejercer usura sobre todos los ciudadanos y toda la gente. Y ese es el quid de la cuestión. Y hasta que Europa no se dé cuenta de eso y se convierta masivamente al Islam, teniendo en cuenta que es posible un Islam laico, porque además en el Corán dice: los beduinos son los más recalcitrantes a la hora de creer, porque dicen con sus labios lo que no creen con sus corazones. Es decir, que en el mismo Corán acepta que la gente sea atea o agnóstica, y los europeos se creen, o nos creíamos, yo ya me convertí al Islam afortunadamente, me he salvado, pues se creen que uno no puede ser musulmán si no es creyente. Pues no, igual que hay un laicismo europeo, hay un laicismo musulmán. De hecho, las últimas elecciones en Túnez las han ganado los laicos después de haberlos ganado los islamistas, y Europa ha perdido el tren de integrar a Turquía en sí misma cuando era mucho más laica. Ahora resulta que Turquía se ha hecho más musulmana y es mucho más difícil. Bueno, porque... laica era una fachada. No obstante, mi pregunta, yo sí. Considero que la Unión Europea, por supuesto, es muy crítica, no ha hecho las cosas como debe hacer, aceptó a Chipre a pesar de que rechazó el plan Annan, en fin, pero mi pregunta es respecto a lo de a la posición turca. No, yo estoy de acuerdo, es decir, sí es cierto que Turquía creo que era más laica hace unos años que ahora, eso es cierto, por lo menos aparentemente así es. Claro, aparentemente era un laicismo obligado desde el Estado, porque ahora no se explica sino que haya surgido de repente pues tantas mujeres con velo, tanto eso, es porque estaba ahí, lo que pasa es que no se les permitía, en mi opinión es eso. Si hablamos desde las instituciones, era más laica y era la oportunidad para haber ingresado. O sea, eso es independientemente de la mentalidad, de la gente, etc. Siempre hemos sabido que el 90 y tantos % de la población era musulmana, pero también el 90 y tantos % puede ser católico o puede ser protestante. O sea, eso no es un elemento a tener en cuenta. Institucionalmente hablando, era más laica antes de lo que es ahora, con lo cual la gran oportunidad probablemente se ha perdido. Yo sigo diciendo, si se paran a pensar un momento cómo está la zona del Cáucaso en estos momentos, desde luego más nos vale tener a Turquía de nuestra parte que tenerla en contra. Es decir, perdemos mucho más si Turquía sigue girando hacia Oriente y se va olvidando cada vez más de su vocación occidental. Entonces, claro, en una negociación todos ganamos y todos perdemos. No se puede ganar al 100% ni se puede perder al 100%, porque todo no es una negociación, es otra cosa. Yo espero que dado que se han reabierto las negociaciones, pues que me da igual que sean aparentes, que sean menos aparentes, que sean más institucionales que reales, etcétera, pero yo espero que sigan su camino. Es decir,
vamos, sinceramente creo que Turquía tiene que estar dentro. Si no, Europa, su seguridad exterior y la seguridad interior depende de lo que hay al otro lado de sus fronteras, lo podemos tener crudo, sinceramente. Por no decir kurdo. Por no decir... Esa es mi... O sea, teniendo en cuenta que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, en el sentido de que se ha hecho muy mal, de que se han perdido oportunidades y todo eso es verdad. Pero es que además Europa está empeñada, desde que cayó el Pacto de Varsovia, en buscarse enemigos. ¿Cómo? Ha reforzado la OTAN, y entonces a fuerza de reforzar la OTAN, pues ha dicho, es que queremos tener un enemigo grande, y resulta que Rusia ya en el horizonte se pinta como un enemigo, que en el fondo no es, porque Juncker ha dicho ayer que Rusia es un socio imprescindible de Europa. Eso por un lado. Y por otro, el otro gran enemigo del islamismo, claro, del Estado Islámico, que ni es Estado ni es islámico. Entonces, pues al final ha surgido ese gran enemigo de la OTAN también, que es lo que quiere la OTAN, tener ya tiene dos grandes enemigos en el horizonte. Yo no estoy conforme con ese planteamiento. Si es que además las relaciones estas de Europa con la OTAN están mediadas por los intereses de Estados Unidos y mediados por los intereses de los fabricantes de armamento, que sobre todo están en Estados Unidos, de hacer guerras, porque las guerras y las muertes de las personas comunes como nosotros alimentan el capital del armamento y alimentan a las grandes empresas de un lugar muy lejano que está al otro lado del Atlántico, que se llama Estados Unidos. A mí me parece que eso es una interpretación ideológicamente interesada la que usted está haciendo, que por supuesto es... pero yo no la comparto. Y además, creo que nos estamos saliendo del tema. Además digo más, ¿no? Porque es que está todo es decir, es una discusión diferente. Si quiere discutimos sobre Rusia, no hay ningún problema. Si quiere discutimos sobre la OTAN, no hay ningún problema. Bueno, es que en un mundo globalizado está todo pero imbricado. Nos estaríamos saliendo del tema. No, es que en un mundo globalizado está imbricado, porque claro, el tema... Ya, pero lo que no puedo negar es una cosa en este sentido, y es que la OTAN ha cambiado de alguna manera totalmente su mentalidad, y no es la de buscar enemigos, precisamente. Bueno, entonces, ¿por qué no se ha autodisuelto? ¿Por qué no después de haberse disuelto el Pacto de Varsovia al cabo de 5 años se ha autodisuelto? Hubo una discusión muy fuerte en el seno de la OTAN en cuanto a qué hacían, si se autodisolvían o si evolucionaban. Y como normalmente la evolución suele ser un síntoma de desarrollo, decidieron evolucionar. Claro, evolucionaron porque decían, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todo el dinero que se crea con la industria armamentística, con las investigaciones de los nuevos misiles y tal y cual? Pues entonces, al final... Yo no voy a entrar un enemigo artificial. No voy a entrar en ¿Hay más preguntas? Sí, yo quería hacerle una pregunta a usted, que es la conferencista, desde su punto de vista, ¿cuál es en este momento el freno mayor para que haya esa integración de Turquía en la Unión Europea? En este momento concreto, ¿el real o el...? Bueno, el real o el teórico, lo que usted teórico y real, lo que usted considere que es el freno mayor en este momento. Turquía, más que la Unión Europea. En este momento Turquía, más que la Unión Europea. ¿Por qué Turquía? Pues porque en los últimos tiempos cómo ha evolucionado la zona le ha permitido a Turquía convertirse en una potencia de referencia, pero para el mundo musulmán. Entonces, claro, al convertirse en potencia de referencia para el mundo musulmán, esos intereses ya no son los que eran antes. Es decir, ahora nos interesa más a nosotros. Pero a ellos les interesa otra cosa. ¿Por qué? Porque su ámbito de influencia, su ámbito de expansión, donde se puede convertir en modelo no es en Europa, precisamente. ¿Más preguntas? Gracias, Sara. Ha sido muy interesante. Queremos regalar un obsequio a mi compañera Sara, en representación de Casa Turca.